Hola, pues ahora en la práctica número 4 nos ha tocado realizar un podcast con el tema de postulados filosóficos, grandes filósofos y sus aportes a la educación. Nosotros somos el grupo conformado por Yesenia Párraga, María Fernanda Refrío y Marixa Merino. Bien, pues cuando hablamos de postulados filosóficos debemos de dar realce a estos postulados, ya que grandes filósofos nos han dado sus aportes en cuanto a la educación. Esos aportes han trascendido desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Por qué? Por la importancia y la relevancia que tienen dentro del estudio de la filosofía de la educación. Tenemos muchos filósofos que han aportado con sus postulados dentro de la educación y que han trascendido desde la antigüedad hasta la actualidad, se podría decir. Nosotros hemos escogido Aristóteles, Platón, Sócrates, Ovid de Crowley, Lev Vygotsky y Jean Piaget, aunque existen más. Nosotros nos enfocaremos en el estudio de ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros se nos hace que estos son muy importantes, así mismo como lo es Kant, pero en esta ocasión no hablaremos de él. Nos enfocaremos un poco de los más antiguos. Por ejemplo, empezaremos por Aristóteles. Aristóteles fue un discípulo de Platón. Es uno de los pensadores más importantes que tiene la filosofía. Él buscaba fundamentar el conocimiento obtenido a través de la experiencia. Asimismo, él planteaba la educación, la genética y los hábitos que influían en el desarrollo personal. Él valoraba mucho la importancia del juego en los niños. Para él, la educación se basaba en la moral, la misma importancia y la intelectual. Tenía un plan educativo en el cual decía que desde la infancia se empezaba la formación de los valores y desde los 5 años se desarrollaban los buenos hábitos sin obligaciones ni elecciones. En cambio, hasta los 7 años se profundizaban los hábitos. Y hablemos de esto, que esto es muy cierto, porque ahora vemos los niños en las escuelitas. Los niños desde los 5 años ellos ya van con sus ideas formaditas, entonces ellos ya empiezan a tener hábitos. Seguidamente hablaremos de Platón. Platón, en cambio, él era un seguidor de Sócrates. Él fundó la escuela y la academia en Atenas. Sus obras están escritas en diálogos y también utilizaba mitos y alegorías. Tenía 2 teorías. Una se llamaba la teoría de las ideas del mundo sensible y la otra la teoría del mundo intangible. En cambio, él dirigió la educación hacia los más pequeños. Él incitó a la educación igualitaria para ambos sexos, tanto para niños como para niñas. Además, la educación para él era un proceso en el que se le permitía al hombre tomar conciencia de otra realidad. Seguidamente de Sócrates, él tenía discusiones constantes con los habitantes de Atenas acerca de la justicia y la belleza. Él luchaba por la obediencia de las leyes, tenía una visión muy particular en cuanto a la religión. Él creó la llamada mayéutica, que era un método en el cual se basaba que el maestro le hacía una serie de preguntas al alumno y gracias a esto el alumno conseguía los conocimientos a través de esa serie de preguntas. Seguidamente hablaremos de Ovid de Crowley. ¿Quién era Ovid de Crowley? Él era un médico y un psicólogo que luego se especializó en educación y pedagogía. Él tenía un gran respeto por el niño y su personalidad. Gracias a esto buscaba satisfacer las necesidades y el interés de los niños. Él hizo un importante, se puede decir, un importante hallazgo o un importante evento que hizo en 1970, que fue fundar la Escuela para la Vida y por la Vida. Además, él creó un método de enseñanza en el cual se basaba la observación, la expresión y la asociación de métodos de aprendizaje. Seguimos con Lev Vygotsky. ¿Quién era Lev Vygotsky? Él era un psicólogo, filósofo, literario y abogado. Su teoría era que los humanos somos capaces de transformar el medio para nuestros propios fines. Él era un constructivista social. Él decía que el mundo, que cuando el estudiante se desenvuelve al lado de los expertos en los conocimientos o en las actividades, consideraba el conocimiento que era un proceso de interacción entre el juego y el medio social y cultural. Por último hablaremos de Jean Piaget. Él es un psicólogo constructivista asimismo, publicó varios estudios basándose en el estudio de sus propios hijos. Para Piaget, los principios de la lógica se desarrollan antes que el lenguaje y se generan a través de la interacción del bebé con el medio. Tenía 2 métodos para el proceso de enseñanza, los cuales eran la asimilación, la acomodación. ¿Qué quiere decir la asimilación? La asimilación trata de formar a un individuo con nuevas ideas y la acomodación es la persona que modifica su esquema mental en función a la nueva información. Seguidamente seguimos con la compañera Yesenia Párraga, que nos hablará un poco más acerca de ese tema. Hola. Impacto de la asignatura de Filosofía de la Educación en su formación académica y su vida personal.
La filosofía es una verdad práctica y de sentido común, si se considera la filosofía por parte de su etimología nada más digno del hombre, como ser inteligente, que el amor de la sabiduría. Por medio de ella se desarrollan, robustan y perfeccionan las facultades del hombre, y principalmente las intelectuales, por las cuales el hombre se distinguen sobre todos los demás seres del mundo, lo cual vale tanto como decir que la filosofía constituye la perfección más noble y característica del hombre como ser inteligente en el orden natural. Filosofía es una parte dirigir y conducir al hombre al conocimiento y posesión de la verdad, y por otra ordenar y dirigir sus acciones morales en armonía con el conocimiento y posesión de Dios como último fin del hombre, por medio de la práctica de la virtud. Y la virtud y la verdad son los bienes más excelentes, o mejor dicho, los únicos bienes verdaderos que al hombre deben aspirar en esta vida. La filosofía ha contribuido poderosamente al desarrollo y progreso de las ciencias, así naturales y físicas como morales y políticas, las cuales tienen como base y recibir sus principios de la filosofía, que vienen a ser como el tronco de la cual derivan todas aquellas ciencias de una manera más o menos inmediata y directa. Para entender el mundo de cambios y transformaciones debemos estudiar y aprender de cómo y por qué suceden estos y los antecedentes o pasados de su importancia. En estos cambios hacia la evolución se encuentran raíces de una filosofía aplicada a la vida y desarrollada tratando de encontrar esa suma de felicidad en perfecta armonía con los factores denominantes en la sociedad. Así como en la asignatura de la filosofía de la educación, también podemos tener un impacto muy significativo, tanto en la formación académica como en la vida personal de los estudiantes. Aquí le vamos a hablar un poquito de los posibles impactos. En la formación académica tenemos como ampliación de la perspectiva en la filosofía de la educación. Permite a los estudiantes examinar y cuestionar los fundamentos filosóficos de la educación. Esto ayuda a ampliar su perspectiva y comprensión de los diferentes enfoques educativos. Desarrollo del pensamiento crítico. La asignatura fomenta el desarrollo del pensamiento crítico al analizar y evaluar diferentes teorías y conceptos relacionados con la educación. Esto así ayuda a los estudiantes a cuestionar y reflexionar sobre las prácticas educativas existentes. También tenemos reflexión sobre los valores y propósitos de la educación. La filosofía de la educación nos invita a los estudiantes a reflexionar sobre los valores y propósitos de la educación. Esto les permite comprender mejor su papel como futuros educadores y tomar decisiones fundamentadas en su práctica docente. Como en la vida personal también tenemos el autoconocimiento. La asignatura puede ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias creencias y valores en relación con la educación. Esto puede llevar a un mayor autoconocimiento y claridad en cuanto a sus propias metas y propósitos en la vida. También tenemos lo que es el desarrollo de habilidades de comunicación. La filosofía de la educación nos implica la discusión y el intercambio de ideas como otros estudiantes. Esto puede ayudar a desarrollar muchas habilidades de comunicación efectivas, como el debate y la argumentación. También tenemos lo que es la sensibilidad hacia la diversidad. Al explorar diferentes teorías y enfoques educativos, los estudiantes pueden desarrollar una mayor sensibilidad hacia la diversa de perspectiva y experiencia en el ámbito educativo. Esto puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. En resumen, la asignatura de la filosofía de la educación puede tener un impacto significativo en la formación académica y en la vida personal de un estudiante al ampliar sus perspectivas desarrollando el pensamiento crítico, reflexionar sobre los valores y propósitos de la educación. También nos ayudan a promover el autoconocimiento, a desarrollar nuestras habilidades de comunicación y a fomentar la sensibilidad hacia la diversidad. Impacto de la asignatura de filosofía de la educación en su formación académica y su... La asignatura de Filosofía de la Educación ha tenido un impacto significativo en la formación académica y la vida personal. Ha brindado herramientas para reflexionar sobre los fundamentos y propósitos de la educación, así como para analizar críticamente los sistemas educativos. También ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y ético, que son aplicables en diversos aspectos de la vida. En general, la filosofía de la educación ha enriquecido
la perspectiva y ha permitido tomar decisiones más informadas en el ámbito educativo. También ha fomentado conciencia sobre los valores y principios que sustentan la educación, así como una comprensión más profunda de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También ha brindado la capacidad de analizar críticamente las teorías educativas y aplicarlas de manera práctica en el trabajo. Por último, es fundamental en el desarrollo académico y personal.